básicamente lo que buscamos es eso, generar un diálogo, recoger sus opiniones, sus expectativas sobre este plan, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda antes de empezar con este diálogo? Quizás presentarnos un poquito, bueno, seguramente ustedes que ya se deben conocer la mayoría, pero nosotros no, entonces quisiéramos, antes que se puedan presentar, para conocer un poco cuál es su función, la función que desempeñan en sus respectivas instituciones, sean públicos o privadas. Quizás empezamos con Guido, de paso que vamos probando que sus audios y sus micros funcionan bien. Guido. Sí, muy buenas tardes. A ver si un momento, por favor. Ahora sí. Muy buenas tardes, Giovanni, y a todos los presentes, los profesores ahí de la universidad. Uh-huh. En realidad, esta es una invitación que a mí me llegó gracias al profesor Nelson Pereira, porque Sí. a raíz de algunos trabajos que yo tengo en temas de memoria o de historia y memoria y la publicación última del libro que yo hice, ¿no? Ahora me desempeño básicamente con consultorías en temas de comunidades campesinas o en temas de historia comunal en realidad, ¿no? A eso me dedico ahora. Uh-huh. De acuerdo, muchas gracias. Le quiero dar la palabra también a Juan Cabero. Bueno, muy buenas tardes. Uh-huh. A los organizadores, al doctor Lurquín Zamorano, al señor alcalde del Honorable Consejo Provincial de Huamanga, Yuri Gutiérrez, y a todos los presentes. Soy profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y, bueno, en los últimos años escribí algunos libros sobre el tema de la violencia, más vinculado al tema educativo, no relacionado al tema educativo. Y el año pasado organizamos junto con la universidad el 8º Congreso Internacional del Foro Global de Coeducación y Cultura de Paz, en el que estuvo presente el señor rector de entonces, el doctor Homero Ango. También estuvo el alcalde, me recuerdo, en la inauguración. Y creo que algo podemos aportar a esta importante reunión. Gracias. Usted, gracias. Germán Chávez. Ok, si no, seguimos con la siguiente persona. Le doy paso al señor Lurquín Zambrano. Muchas gracias, muy buenas tardes, qué gusto verlos, señor alcalde, señor vicerrector de investigación, qué gusto verlos después de muchísimo tiempo y me alegra verlos siquiera de lejos y en muy buena salud, y a todos ustedes mis saludos. Y en principio quiero dar mi agradecimiento a Giovanni por la invitación que me hicieran a esta reunión, todavía en la primera reunión en la cual no pude estar por labores de trabajo académico básicamente, ¿no? Y bien, posiblemente a mí me hayan considerado una invitación porque yo fui autoridad en la Universidad de Huamanga hasta a fines de julio, razón por la cual seguro me consideran la invitación, del cual les agradezco, ¿no?, por la referencia. Y yo actualmente, luego de haber ejercido 4 años en el cargo de vicerrectorado académico en la Universidad de Huamanga y casi 11 meses en la rectoría, razón por la cual seguro me han invitado. Estoy ahí actualmente, me sigo desempeñando como docente de planta de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Huamanga. Yo soy ingeniero agrónomo. Espero, desde mi perspectiva, poder aportar en algo a este diálogo, básicamente por la época que hemos estado acá un poco como estudiantes en la Universidad de Huamanga y luego ya en el trabajo universitario, ¿no? Y aquí, felizmente está aquí el doctor Ranulfo, quien hace mucho trabajo y desde su profesión, su perspectiva y la experiencia seguro nos va a aportar muchísimo en esta reunión. Termino agradeciendo por la invitación y a vuestras órdenes para cualquier trabajo que podamos hacer. Ya en este caso, ya como persona, ya no como autoridad, sino como un profesional de planta de la Universidad de Huamanga. Gracias.
Gracias a usted, profesor. Sin lugar a dudas que su experiencia como autoridad también va a ser vital para tener más luces sobre qué tipo de acciones en realidad podrían hacerse a partir de ese tema. Le quiero dar el pase a Yuri Gutiérrez. Bien. Muchísimas gracias. Un saludo a cada uno de ustedes, felicitándolos por este evento de diálogo y viendo después de tiempo a mi amigo Turquín Zambrano, con el que hemos compartido muchas meses de trabajo a nivel de autoridad de Manga, y a don Juan Cabero Carrasco, que es hermano de la señora Techi, ¿no? De la señora Techi Carrasco, que es, ¿no? Y Primo de bueno, Techi, primo de Techi. ya, primo. Bueno, soy arquitecto de profesión, ligado al urbanismo, a la restauración, a la historia de la arquitectura y ahora de la misma Huamanga querida que le llamamos. Como municipio tenemos pues, somos como un gobierno nacional, pero en chiquito, con todas las áreas, los sectores que tienen que ver, tanto como obras físicas, como la del desarrollo humano, que es el que interesa y estaría muy ligado a este tema. Comprometidos con lo que se tenga que hacer para poder afianzar los lazos entre las personas y tener un futuro en paz, con alegría y optimismo. Muchas gracias, señor Yuri. Finalmente, al dar el pase a la persona que está en representación, está presente en representación de la Municipalidad de Ajumarca, le pido por favor pueda activar su audio y presentarse. Bien, profesor Giovanni, ante todo agradecer la invitación a su persona, asimismo también saludar a los participantes, al alcalde Yuri, asimismo también a los docentes de la San Cristóbal. Permítame presentarme, quien les saluda, Fernando Ochoa Pomazonco, alcalde de la Municipalidad Distrital de Ajumarca, también san cristobalino, y bueno, Ajumarca es uno de los lugares de la región de Ayacucho que ha vivido pues en carne propia, ¿no? Todos los sucesos de la violencia sociopolítica, principalmente en el año 85, cuando casi desaparece nuestra comunidad. Nosotros, una vez más, profesor Yuri profesor Giovanni quedó agradecido a esta invitación y ser parte, ¿no?, del trabajo del Plan Nacional de la Memoria que se está proyectando. Bueno, muchas gracias. Disculpen, de repente yo me encuentro en la ciudad de Lima por temas de la gestión y yo ahorita estoy en camino, como se dice, pero atento a la reunión que está llevando adelante. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. ¿Puede repetirme su nombre, por favor? Bueno, mi nombre es Fernando Ochoa Pomazonco. Ok, de acuerdo, listo. Bueno, entonces muchas gracias por la presentación de cada uno. Bueno, voy a reiterar a ver si el señor Germán Chávez se encuentra presente. Ahí está. Muy buenas tardes, señores ilustres personalidades de la Universidad la Católica de la ciudad de Lima, y también un saludo muy especial a los profesionales, a los intelectuales de nuestra región de Ayacucho. Acaban de presentarse, es un orgullo para el pueblo ayacuchano. Posiblemente esta agenda va a ser beneficioso, tratar esta agenda va a ser beneficioso para nuestros pueblos. Quisiera referirme respecto del pueblo de Ajumarca. Ajumarca es conocido a nivel nacional e internacional. Recordemos nada más sobre el masacre de Yoxllapampa, donde más de 69 campesinos en desamparo han sido víctimas de violación de derechos humanos protagonizados por el ejército peruano. Nosotros, este pueblo ha sido azotado por varias oleadas de violencia, de 83, 85, masacre de Yoxllapampa. Y también con el destacamento de base militar, este pueblo ha sido azotado aún más gravemente.
porque el pueblo ha sido sometido a castigos, trabajos duros, forzados, violación de los adolescentes, y por lo tanto hay hijos incluso de los soldados. Cuántas señoras, madres solteras. Eso es la realidad en este pueblo. Este pueblo, escenario de violación de los derechos humanos. Los profesionales, los intelectuales lo saben de eso. Ayacucho ha sido escenario de la violación de los derechos humanos. Para su conocimiento, señores ilustres, Ajomarca estamos con el proyecto de creación del lugar de memoria. Ya tenemos un lugar, espacio elegido, un espacio ya destinado. Buen tiempo venimos nosotros gestionando construcción o creación del lugar de memoria. Por lo menos para recordar la tragedia, la violación de los derechos humanos que ha ocurrido en este pueblo. Venimos tocando las puertas. Tenemos una organización de asociación de familiares afectados por la violencia política en la ciudad de Lima, reconocido jurídicamente. Ellos ya han tenido conversatorio en el Ministerio de Cultura, sin embargo, aún todavía no contamos con apoyo decisivo. Gracias por esta invitación. Ojalá que Ajomarca esté en la mira para poder apoyar y para la reconciliación con el Estado peruano. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Germán. No, y gracias en general a todos ustedes por darnos un poco de su tiempo sobre estos procesos, bueno, sobre lo que en realidad, lo que consideran que, o las posibles acciones que consideran que se debería hacer para justamente lo que menciona el señor Germán, como promover una reconciliación entre el Estado y la ciudadanía, homenajear y recordar a las personas también que han sufrido durante este periodo de violencia. Entonces quiero ya empezar a dar el primer paso al diálogo con una primera parte que tiene que ver con unas expectativas y percepciones generales, ¿no? De pronto se habla mucho del tema de memoria, hacer memoria, pero pocas veces nos hemos detenido a pensar qué podemos entender por esto de hacer memoria. Entonces la primera pregunta que les hago y quisiera recoger opiniones, comentarios, ¿no? ¿Qué implica hacer memoria y qué implica de manera particular hacer memoria en Ayacucho? ¿Qué experiencias ha habido sobre esto de hacer memoria en la región y cómo han sido vistas por la ciudadanía o por ustedes mismos? ¿Hay alguno que quisiera intervenir, participar? Puede activar su micro. ¿Nadie? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando estamos hablando de hacer memoria? ¿Yuri? Bien, primero en lo personal, ¿no? Yo estudiaba arquitectura en la ciudad de Lima durante estos años de violencia y era pasar de un mundo a otro en cada ocasión, encontrándome con mis amigos, compañeros de estudio, de barrio, y de pronto eso se ligaba a escenas de violencia, de explosiones, de disparos, ¿no? Entonces, en una época posterior, reciente, lo que hacemos es, entre las anécdotas que nos contamos, es recordar alguna cosa de estas, alguna historia común entre los amigos, pero también entre los familiares, ¿no? Es lo que tenemos como pasado. Y mi padre ha sido docente universitario, muy ligado a la universidad, fue encargado de algunos casos de desaparición de profesores, por ejemplo, ¿no? de la UNCH, y aún en las condiciones que se tenía fue muy valiente y hizo lo que tenía que hacer, felizmente sin lograr ser secuestrado, que en alguna oportunidad iba a pasar. Pero también hay
otras historias de la gente que ha perdido mucho, que ha marcado mucho más su vida, más que a los demás, como el caso que comentan de Ajomarca, como el caso de las madres de Anfasep, o como una viuda de un militar, o como los huérfanos del poricultorio, por ejemplo, ¿no? Pero que en algunos casos se ha podido superar. En el caso de los niños del poricultorio, por el tratamiento que han tenido con la intervención de la Madre Santana, y tienen resultados maravillosos con jóvenes ya adultos que vuelven a su casa, a la casa del poricultorio, con una sonrisa y tratando de ayudar a los niños que ahora están atendiéndose ellos. Y por otro, el hecho de trabajar el tema del lugar de la memoria, el parque de la memoria, al costado del aeropuerto, que conviene tener, ¿no? Conviene tener ese espacio que ha sido una especie de santuario, es una especie de santuario, es un cementerio no deseado, pero que necesitamos también poner en valor, saber de nuestra historia para proyectarnos a dónde nos vamos. Y lo otro que interesa mucho para mí, que si bien es cierto, esa es parte de nuestro pasado, pero que debemos salir de aquel dolor, salir de aquellas tristezas que han podido determinar nuestra manera de vivir actual y ir para adelante, sobreponernos, ser resilientes y en base a la cultura, a la identidad, a lo que tenemos propio, ¿no? Y salir hacia adelante con otra mira, con optimismo, como hermanos, a pesar de los dolores que hayamos podido tener, coser esas heridas del alma, hermanarnos a pesar de las diferencias, y que solo así podemos seguir adelante. Experiencias hay mil, cualquier pueblo en guerra, en la Europa antes de la guerra, Japón después de la guerra, los actuales pueblos que están en plenos conflictos, todos tienen un pasado de violencia, de dolor, de sangre, pero debemos saber cómo salir de ello y no quedarnos en el marasmo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias Yuri por esa experiencia personal también y por una experiencia también de la propia región, ¿no? Y bueno, se ha resaltado el espacio próximo al aeropuerto, que es la zona de La Hollada, ¿no? Que se busca convertir en un santuario, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos entender por la práctica de hacer memoria, por el ejercicio de hacer memoria? ¿Y de qué otra manera se ha venido haciendo memoria en Ayacucho, ¿no? Además de este espacio que se busca impulsar, el espacio de La Hollada? ¿Alguien más que desee intervenir? ¿La palabra? Sí, adelante, por favor, Sí. profesor. Bien, es un tema bastante delicado y controvertido. La ventaja que nosotros tenemos, los que estamos en esta reunión que ustedes han invitado, es que tenemos una mirada desde dentro, porque de alguna forma hemos sido testigos directos o indirectos de aquello que ha pasado, sobre todo en la región de Ayacucho. Y la primera cuestión que hay que poner en tela de juicio es el tema de que hay un conflicto de la memoria, ¿no? Varios actores sociales tienen distintas versiones de lo que ha pasado y, por ejemplo, en el caso de el fujimorismo, ellos quieren hacer ver como que fueron los que combatieron y eliminaron la violencia. Yo creo de que esto no es tanto así.
Entonces hay un conflicto en relación al tema de la memoria. Probablemente lo que tenemos son aproximaciones y hay muchas verdades, ¿no? Y lo que la Comisión de la Verdad ha señalado en su valioso trabajo que ha hecho, los 9 tomos, el informe final, es la que tiene una mayor aproximación. Eduardo, por favor, tengo problemas de conectividad. Si pasa algo es por eso, no por otro motivo, ¿ya? No, Por, ok, por no hay ningún momentos, problema. Sí, por está bien. momentos se va, por momentos vuelve, entonces ya sabes qué está pasando. Está bien, no hay ningún problema. Yo no estoy muy al centro de la ciudad de Ayacucho, sino un poco lejos. El arquitecto Yuri conoce Quicapata, estoy por ahí, que está un poco lejos, y la conectividad no es tan nítida. No se preocupe. Entonces decía que, bueno, hay que rescatar lo que ha hecho la Comisión de la Verdad, que tiene una mayor aproximación a la realidad, distinta a la aproximación que se quiere hacer a partir de los gobiernos. Mencioné el tema del fujimorismo, del aprismo también, y el APRA es responsable de mucha violencia que hubo también en la región de Ayacucho, probablemente también en otros lugares. Ahora, lo que yo recuerdo, o para mí lo más saltante de lo que ha pasado, es que, y lo relaciono con la actual pandemia, que esa época de violencia ha sido como un laboratorio que ha desnudado los problemas más álgidos que tuvo la sociedad y ahora que tiene la sociedad. Entonces ha tenido que pasar algo. En esa época la violencia y ahora la pandemia para ver en qué situación nos encontramos en el tema de salud, en el tema de la educación, el trabajo y todo esto, la pobreza, etcétera. Entonces es interesante esta comparación. Ahora, también que la violencia vino de ambos lados. No solamente de un lado, sino también del otro lado, del Estado. Y eso es lo que recordamos con fuerza. Y la Universidad de Huamanga fue testigo de esta agresión de ambas fuerzas contendientes. Y aquí también hay que indicar que la universidad fue satanizada a tal extremo que se hacía ver que todos los universitarios, profesores y estudiantes, estábamos vinculados con la violencia. Cuando lo real fue que la universidad como institución ha rechazado ambas formas de violencia, con hechos concretos. Por ejemplo, cuando la universidad fue afectada tenía un fondo la universidad, lo sigue manteniendo al Pachaca, fue afectada un 3 de agosto de 1983 por Sendero, fue asaltada, incendiada, sus ganados fueron muertos, etcétera, y las investigaciones que hizo en tanto tiempo fue también mediocrizada, eliminada los laboratorios. La universidad en pleno salimos a las calles a protestar. Y pasados 6 años hizo una cosa parecida, fuerzas antisubversivas contra la imprenta de la universidad y contra sus vehículos, la residencia de estudiantes, y también salimos toda la comunidad universitaria a protestar. Y esto es lo que también es importante indicar. Y cuando salen libros como, por ejemplo, de Marté Sánchez y Jerónimo Ríos sobre breve historia de Sendero Luminoso, encuentro muchas inexactitudes a partir de periódicos como Paladín, que en Ayacucho estaba tan sesgado y veía la universidad como foco de la subversión. No se puede hacer una memoria a partir de ese tipo de prejuicios que había.
Entonces, algo tenemos que decir con nosotros, los que estamos acá. Habló un representante de Ajomarca. Él sabe que Ajomarca fue un escenario donde se violaron los derechos humanos por parte de fuerzas del Estado. Entonces, yo creo que ambas fuerzas contendientes han afectado grandemente la vida de la sociedad, de las instituciones públicas, privadas, y eso es lo que ha quedado marcado para nosotros y que ojalá esto no se repita nunca más. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias a usted, profesor. ¿Alguno más que desee opinar de lo que implica hacer memoria, sobre todo en un contexto más actual también? Sí, adelante. Sí, muchas gracias. Muy acertada la intervención del profesor Ranulfo, un profesor muy versado en el tema. Y yo quisiera básicamente un poquito ahondar o hacer desde mi perspectiva lo que él ha dicho, ¿no? Porque muchas verdades lo ha dicho él, ¿no? Y espero que esto y lo que se venga a hacer sea para que, como dice en el documento que nos han mandado Giovanni, para que no se vuelva a repetir. Creo que eso es lo que nosotros debemos inculcar, ¿no? Y no volver a vivir lo que hemos vivido esos años. En mi caso, por ejemplo, yo terminaba de estudiar en la universidad y después me incorporo a la docencia por los años 81, 80. Entonces yo, por ejemplo, cuando el profesor Ranulfo habla sobre Aypachaca, oiga, para mí ha sido una cosa muy, muy dolorosa, como si fuera mío, porque resulta de que yo como estudiante de agronomía hacía mis prácticas en Aypachaca, de prácticas de asignaturas. Después hice unas prácticas preprofesionales en un programa que desde aquel entonces, el programa de investigación en cultivos alimenticios PICA se llama, en la cual trabajamos básicamente en lo que es los germoplasmas de tubérculos andinos, básicamente lo que es papa. Imagínense gran variedad de clones, lo que llamamos variedades de papa, que se han perdido por la violencia que se dio en el Pachaca. No habiendo vivido allá, estando ahí semanas, meses, trabajando como agrónomo con todos los pobladores, con los trabajadores del fundo, con los mismos agricultores, y que de la noche a la mañana todo eso quede en nada. Fíjese, tener un centro de capacitación campesina que desapareció, en la cual todo lo que hacíamos como agronomía llevábamos al campo para poder trabajar con todos los campesinos y enseñar lo que tenían que hacer, etc. Tener los animales, ahí iba a salir una raza de ganado vacuno, ya estaban en F3, o sea, trabajos de investigación de tantísimos años que ha sido arrasado totalmente el Pachaca. Así como el profesor Ranulfo y muchos sabemos o conocemos el esfuerzo que ha costado a la universidad recuperar ese fondo en Pachaca, que hoy actualmente está funcionando como centro de experimento. Han tenido que pasar años para recuperar ese fondo, ¿no? Y nosotros como profesores, inclusive dando unas cuotas así para comprar ganado y ir de a poco, y ahora es lo que es, y es un buen centro experimental que irradia los conocimientos que se aprende en la universidad. Lo que también coincido con el profesor Ranulfo cuando dice satanizaron a la universidad. Oiga, yo he estudiado en la Universidad de Manga, nunca escuché de un profesor en las asignaturas que me enseñaron a hablar sobre la lucha armada o estas cosas de violencia. Pero sin embargo se decía que en las aulas universitarias se hablaba eso abiertamente. Imagínense todo lo que se hablaba. Y nosotros, cuando salíamos ya como profesionales, etcétera, éramos vistos como, ¿no? Como cualquier cosa. Y yo recuerdo cuando voy a estudiar una maestría a la Universidad Agraria, La Molina, los años 87, 88, estuve allá. Oiga, ¿qué cosa éramos? Nosotros éramos mal vistos. Teníamos que imponernos ya con nuestra capacidad de estudio, de conocimientos, entrar al grupo, etcétera, para ser parte integrante del grupo de estudios,
porque si no, ¿de dónde viene de Ayacucho? Ah, los terrucos, así de frente. Pero todo eso, felizmente, la universidad supo superar eso, creo que con las intervenciones, como dijo el profesor Ranulfo, y hacer ver lo que realmente es la universidad. Y actualmente, por ejemplo, la Universidad de Omanga, en este plan de reparaciones, en la Universidad de Omanga, no sé si será en otros, Giovanni debe saber, estudia un buen número de estudiantes, se matriculan o estudian sin pagar un solo. Desde, imagínense, cuando postulan a la universidad, ingresan a la universidad, no pagan matrícula, no pagan comedor, una vez que terminan el certificado de estudios gratis, el grado académico gratis, el título profesional gratis. ¿El Estado qué? ¿Cuántas veces nosotros hemos mandado cuentas para que ese gasto que es parte del presupuesto de la Universidad RDR, tenemos que decir, oiga, la universidad pues que nos devuelva ese presupuesto o ese dinero que no hemos podido recaudar como parte del presupuesto de la universidad? Hasta ahora, nada. Hablamos de plan de reparaciones y a la universidad no se le ha escuchado. El profesor Adolfo sabe, lo conoce, él lo ha vivido como docente en esta universidad. El ataque al parque automotor, lo dijo. ¿Cuántos carros? La residencia de estudiantes, la imprenta, el centro médico, todas esas cosas, y que se han enviado documentos para que se hagan las reparaciones a la universidad, pero nunca se nos ha escuchado. Y esperemos que desde este espacio podamos, ahora el profesor Ranulfo es parte del gobierno universitario, por supuesto, nosotros desde donde estemos vamos a ayudar a eso. Ojalá en algún momento se pueda hacer efectivo esta reparación. Imagínense, estamos hablando solamente de una reparación monetaria, una reparación así. El otro tipo de reparación no podemos recuperarlo, pero en este caso, siquiera eso, creemos que la universidad debe ser reconocida en todo este tiempo que hemos trabajado. Y este espacio que sirva, que vaya eso para que ese es un poco, diríamos, lo que tenemos acá, lo que hemos vivido en la universidad, haber compartido con compañeros que después no lo hemos visto. Yo tengo una anécdota de un compañero que salió de la universidad, compañero mío, y después que lo vi después de como de 20 años. ¿Y qué habrá pasado? Gracias y seguiremos hablando. Gracias, profesor. Sí, bueno, efectivamente las universidades, ¿no? Tanto la San Cristóbal, la San Marcos, la Cantuta, en fin, un montón de otras universidades públicas, sobre todo, en el periodo de violencia también se han visto fuertemente afectadas. Y a pesar de que se sabe esto, parece que ha habido pocas acciones al respecto. E incluso hay otras universidades en otras regiones del país que también han sufrido actos de violencia y sin embargo se conoce mucho menos, ¿no? El caso de la Universidad Nacional Hermilio Maldizán de Huánuco también es un caso que no se conoce mucho al respecto y que por tanto tampoco se hace mucho. Creo que Guido también había pedido la palabra, había activado su micro hace unos momentos. Sí, adelante. Sí, muy buenas tardes nuevamente a todos, ¿no? Simplemente de repente algo complementario y además 3 puntos básicos, ¿no? Hay bastante trabajo sobre temas de memoria para la región Ayacucho porque quien sea que hable, digamos, de violencia política o tiempos de los 80 o lo que ha pasado en el país, necesariamente tiene que hablar de Ayacucho. Entonces, es un referente emblemático, es un referente de la violencia política, ¿no? Y en ese sentido hay harta bibliografía de las formas de hacer memoria o de los que han llamado los teóricos los trabajos de la memoria, ¿no? Considerando esto, hay que tener presente, ya que se trata de repente de hacer un plan nacional de varias cosas fundamentales. Por ejemplo, es que en estos trabajos de memoria, por decirlo así, por ejemplo, Ayacucho cuando
básicamente, pensando en el lado de las víctimas, hay una memoria casi traumática, ¿ya? Entonces, pero eso puede ser, digamos, en un sentido más individualizado. Entonces, aparte de que socialmente, o sea, esto de tener una memoria, digamos, como ayacuchano, traumática, o sea, no se podría hablar, ¿no? En términos sociales o psicológicos, ¿no? Sino más bien de manera individual. Y ahora, a este tipo de formas de recordar, justamente es que hay una revictimización o realimentación, etcétera, como se pueda llamar, de los trabajos de estas investigaciones o de estos profesionales que básicamente vienen hacia Ayacucho de afuera de una suerte de victimización. Entonces, este trabajo, por decir, de memoria traumática, como que se reactivan, ¿no? O no hay una resiliencia, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo puedes encontrar básicamente. Yo he hecho varios trabajos para alturas de Huanta, de Tambo y algunas zonas de Ayacucho que hay esto, ¿no? Entonces, como un proceso, digamos, de trabajos sobre esto, yo creo que hay una institución acá que se llama Centro Loyola, a través de ESPERE, esto de perdón y reconciliación, un programa que ha hecho bastante trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay una experiencia, yo creo que para recoger. Ahora, frente a esto, hay otra forma de hacer memoria. Entonces, por eso es que hablo que hay que considerar, tratándose de que es un plan nacional. Mi trabajo básicamente ha sido justamente pensar en temas de memoria, pero para otros espacios y lugares. En este caso, por ejemplo, el de Andahuaylas. No voy a hablar de las estadísticas como, por ejemplo, Andahuaylas sube poblacionalmente mientras Ayacucho está bajando, etcétera, ¿no? Lo puedes encontrar eso en INEI, entre otros datos. Lo que pasa es que justamente como que durante ese tiempo no pasara nada, o sea, estoy hablando desde el recuerdo de la población de la zona, como que no pasara nada, pero sí hay un recuerdo de cosas más anteriores, de otras cosas. Lo mismo sucede, y ahí va justamente el segundo punto casi complementario, digamos, de lo que acaban de comentar, ¿no? Hablamos de dos fuegos, o de campesinos, de ayacuchanos, de poblaciones entre dos fuegos, pero también hablamos de la misma población, sea víctima, entre tres fuegos, pero hay otro cuarto fuego. Entonces, ¿cuáles son estas? Esta población entre dos fuegos es básicamente entre las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden del Estado y aquellos grupos insurgentes que puede ser Sendero y otros grupos. Ya, entre estos dos, digamos, frentes y el víctima o la población al centro. Pero hay otro tercer fuego cuando aparecen estos comités de autodefensa, los comités de defensa civil. Entonces ya aparecen tres actores ya, ¿no? Entonces son tres fuegos. Pero, sin embargo, en mismo Ayacucho, básicamente casi hacia el sur, hay comunidades que no tienen ninguna. Ni aceptan a las Fuerzas Armadas, pero tampoco aceptan, digamos, a Sendero, pero tampoco forman sus comités de autodefensa. Yo los tengo identificadas estas. Entonces, ¿cuáles son las formas de memoria justamente en esos espacios? Es muy distinto. Entonces, yo creo que hay que ir esto un poco considerando, ¿no? Porque, por decir acá, en estas comunidades donde no están ni los dos ni los tres fuegos, hay una memoria más bien de triunfo, de logro, de experiencias casi ganadoras. Pero mientras acá hay otras poblaciones que han sido, por decir, arrasadas, como las, por ejemplo, de Oronjoy, la de Ajomarca, de Saxamarca, y entre otras poblaciones, ¿no? Que son, en este caso, puntos o casos o emblemáticos, ¿no? Que las formas de hacer memoria son muy especiales en estos sitios. Ahora, lo complementario acá, lo tercero ahí va justamente, es que yo recuerdo un congresista anterior de Ayacucho presentó un proyecto de ley con ese término, entre comillas, de restitución de bienes a la Universidad San Cristóbal de Huamanga y entre otras universidades, ¿no?
¿Cuál es el problema? Lo que pasa es que el SEMAN, y entre otras normas que se tiene, reconoce la reparación individual, reconoce la reparación colectiva, pero no te menciona en ninguna parte la palabra reparación institucional o sino restitución institucional, ninguna. Ese término, ese concepto ha sido como una trampa justamente para no, entre comillas, restituir los bienes, ya sean en este caso como por ejemplo la unidad productora de Alpachaca, las imprentas, entre otras cosas que no solo son de universidades, sino son de municipios enteros que han sido quemados, etcétera, ¿no? Los bienes. Entonces, ¿cómo haces en este caso las formas de reparación? Porque en ese término, nuevamente repito, porque es bastante complejo, no está en estas normas. O sea, lo que sí existe es individual y colectiva o comunal, y me parece que, pero no existe institucional. Entonces, ese término, cuando la universidad pasa como una institución del Estado, lo que en otras palabras se ha dicho es que este compete de repente por el sector del Ministerio de Economía y entre otros sectores pero que no caben dentro de las reparaciones como programa o que tiene el SEMAN, ¿no? Ahora, acá, por ejemplo, en este caso, tanto de lo individual o lo colectivo, lo comunal, yo creo que los que están acá de Ajomarca tienen bastante que decir porque si bien es cierto, yo considero, yo he visto las normas que es de ese plan o los lineamientos que te dan, ¿no? Trabajos, o sea, lineamientos para memoria, paz y reconciliación. Pero ¿cómo haces? Yo he escuchado a varios políticos decir, ¿no? Hay memoria, tenemos memoria, etcétera, pero no habrá paz o no habrá reconciliación mientras no hay una reparación, no hay caso Ajomarca y entre otros hay mucho, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, Guido, por esta valiosa participación. Sí, efectivamente, hay memorias, ¿no? Dentro de cada región hay una pluralidad ahí de narrativas, de experiencias también diferentes, no puede meterse a todos en un solo saco, ¿no? Y es importante que todos de alguna manera puedan verse representados en el plan, en un futuro plan o en general en cualquier tipo de política o de acción o estrategia que tenga el Estado para, no solo con las víctimas, sino en general con este tema, ¿no? Quiero también entrar a tallar a este punto que es vital, ¿no? Y es, ¿cuál debería ser el objetivo o el propósito de un plan nacional de memoria? Toda política, todo plan tiene un objetivo. ¿Cuál debería ser el objetivo de un plan nacional de memoria? O los objetivos. Pero de repente hay más de uno. Alguien quizás que no haya intervenido antes, de repente señor Fernando de la Municipalidad de Ajomarca, o de repente Germán. Pero ¿qué consideran que debería ser el objetivo? A partir de ese objetivo, todo el resto de actividades se van desarrollando, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito de un Plan Nacional de Memoria? Bien. El propósito del plan de memoria, yo considero de que nuestros pueblos deben ser dignificados. Tenemos que valorar personas que innecesariamente, y ahora en el caso de Ajomarca, han perdido la vida. ¿Eso es para qué? Para resaltar un poco más el régimen de los derechos humanos en nuestro país. Es que nuestro sistema político, el Estado peruano, es una vergüenza vivir en este país, me indigna, así digo con franqueza. El Estado se orienta, no sé,
a trabajar por los pueblos, pero yo entiendo de que no hay un plan nacional, o sea, que llegue pues a mejorar la condición de vida, a dignificar a los pueblos, principalmente de la violencia. Hay secuelas de nuestros pueblos. Hay cantidad de población de nuestro país han sido postergados. Y hasta ahora continúa, es vergonzoso de que nuestros gobiernos siguen en problema de corrupción. Entonces, para nada, nosotros no hemos reflexionado, aunque sea con violencia, no les importa nada. Entonces, desde el alma yo digo de que con esta de lugar de memoria, por lo menos nosotros podemos edificar un monumento, un testigo de la violencia que ha ocurrido y que nunca más vuelva, pues, nunca más vuelva, que no ocurra nunca más, que de generación en generación se trata de vidas humanas, que no toque pues con la dignidad de la persona, con la vida de la persona, que no toquen el Estado. Queremos un Estado responsable, un Estado atento, humano. Eso es lo que queremos, yo percibo de esa manera. El objetivo debe ser eso, dignificar a nuestros pueblos, estar cerca al pueblo, acompañar a los pueblos como Estado. O sea que tenemos que llegar a una situación, a un nivel más civilizado de nuestros pueblos, del Estado, del gobierno, y nosotros mismos. Vivamos pues, ¿cómo se llama? Practicando los valores. Entonces, ¿cuál es el proyecto del Perú, de nuestro país? Proyecto habrá para mejorar, para buscar una sociedad saludable. No hay un proyecto, yo pienso de que no hay un proyecto, todo es pensar en el momento, en el presente, politización, politiquería, nada más. Por lo tanto, hermano, quisiera trabajar por este pueblo, necesitamos un lugar de memoria, que apoye, puede interceder. ¿Para qué? Para construir, crear un lugar de memoria. Eso es lo que queremos por el momento. Paralelamente también, que nos priorice, de repente puede interceder la universidad a través de expertos. Hay profesionales, intelectuales. Nosotros para eso se han formado, para servir al pueblo de todo corazón, no solamente para dar discurso. Yo valoro este evento, esta reunión, y me siento de que hay alguien que tiene que ver por dignificar nuestros pueblos, hermano. Yo digo, el objetivo es claro, dignificar a nuestros pueblos. Ese es el primero, incluso en el Congreso se puede proponer dignificar a nuestros pueblos, priorizar a esos pueblos que han sido azotados horriblemente. Eso, gracias. No, gracias a usted más bien, porque vamos como identificando algunas piezas de este rompecabezas, si es que podemos llamarlo de alguna manera. Ha mencionado dos aspectos claves. Por un lado, lo he repetido varias veces, la dignificación de las víctimas, de las personas que en realidad sufrieron en carne propia el periodo de violencia. En Ayacucho son muchísimas. Y por otro lado, también ha mencionado el tema de que los hechos no se vuelvan a repetir otra vez, ¿no? Para que no ocurra de nuevo lo que ocurrió durante los años 80, 90, 2000. Entonces ya son como dos objetivos y por tanto tienen públicos diferentes, ¿no? La dignificación está más entendida en términos de las víctimas y esta de la garantía de no repetición a un público más grande. Voy a tomar este primer aspecto de la dignificación para consultarle a usted y a todos los demás. ¿Qué hace falta? ¿Qué se necesita hacer acorde a este futuro Plan Nacional de Memoria? ¿Qué hace falta hacer para que se logre, para que se promueva la dignificación de las víctimas, para que se las dignifique y se las reconozca y se les respete? ¿Qué tipo de acciones podrían realizarse para que las víctimas puedan verse reconocidas, ¿no? Les pregunto y abro el diálogo, ¿no? Profesor Giovanni, ¿me permite? Sí, adelante, claro.
Bien, como uno de los objetivos, mire, hay un tema puntual en el distrito de Ajomarca, o particularmente de la comunidad de Ajomarca. En el año 85, un 14 de agosto, son asesinados 69 comuneros. Ese es un suceso. Y de los cuales, pues, estos han sido enterrados posteriormente en fosas comunes. Y ya en adelante, con comisiones, se han exhumado. Estamos en el proceso de identificación de cuerpos y solo se han identificado a 24, 25 personas de los 69, o sea, de ese día, ¿no? Porque en total en Ajomarca murieron 114. Entonces, ¿qué dice el Estado? El Estado dice, no, que te puedes llevar los que ya están pues reconocidos, ¿no? Con pruebas de ADN, todos unos temas, pero no reconoce la diferencia que estamos hablando. Si son 24, estamos hablando de 45 personas. A estas personas no lo reconoce. Pese a que el tema de Ajomarca pues es un tema judicializado. 33 años hemos estado en juicio con el Estado peruano y donde que nos han dado la razón, efectivamente allá se cometió una masacre. ¿Y quiénes son los responsables? Es el ejército del Perú, son los altos mandos militares. Entonces hay unas sentencias, o sea, son temas verídicos, no es que nosotros, pero los 45 no lo reconoce. Entonces nosotros pidiéramos de que inclusive si es que tiene que tener un carácter de proyecto de ley donde que ya son pues personas que se va a comprobar. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Significa que los 40, de las 45 restos o víctimas, personas fallecidas, los familiares, ¿en qué quedamos? O sea, aquí no solamente nos lo mataron nuestra familia, no solamente cometieron un atropello con nuestro pueblo, sino que no tienen la voluntad política de atendernos después de eso. Entonces, profesor Giovanni, yo pidiera pues como también parte de estos objetivos, y entiendo que no solamente es con Ajomarca, ¿no? Porque esto ha sucedido pues es a nivel nacional. Estamos hablando Así es. nada más en Ayacucho, de Ajomarca, de Cayara, de Uchurajay, ¿no? De Soras, Puquio, esos lados, ¿no? Tremendo. Entonces, en ese sentido, ¿no? Que a esas personas se tiene que reconocer. No podemos dejar de que encima ¿no? Pues que hubo esas pérdidas de vidas y queden en la nada, ¿no? Porque casualmente uno de los motivos para reconocer la reparación individual es que pues esas personas nunca van a contar con se puede decir, pues, acta de disfunción, no sé, porque no lo han identificado. Entonces, ese es un tema real ¿no? Que pasa y pidiéramos pues que pueda también ser abordado, ¿no? Gracias, profesor Giovanni. De acuerdo. Gracias a usted, Fernando. ¿Alguien más que tenga alguna otra idea, propuesta? Germán. Sí, una aclaración de repente, voy a agregar lo que dijo. Quizá de repente usted ya está entendiendo de que los asesinados, los fallecidos han sido 24, o de repente la población, los testigos estén mintiendo. Es que en Ajomarca ha habido incineración de 69 personas, calcinados. Entonces, mira, algunos han sido de repente enterrados, de repente no han sido totalmente reducidos a ceniza, entonces otros por ahí de repente estarían todavía semi quemados. Entonces, por esa situación, quizá de repente no se puede identificar. Lo que se quiere, tiene que el gobierno, la institución pertinente, tiene que ampliar esta investigación. Se puede considerar porque una situación que está calcinado es difícil para poder investigar, para poder identificar. Y por lo tanto, es un caso especial Ajomarca.
incinerado. Entonces, y ahora ellos simplemente quieren entregar para el entierro digno solamente 20 y tantas personas. ¿Y el resto dónde está? ¿Y cómo quedan esas personas que han sido calcinados, hechos ceniza? Entonces, clamamos nosotros justicia, queremos un entendimiento y que nos apoye en este caso. 33 años, la justicia todavía no se pronuncia, no hay decisión, no hay entrega de nuestros seres queridos. Yo he perdido a mi papá, mi hermano, yo soy víctima por la violencia política. Bien, sí, de acuerdo con eso de acá, que la dignificación evidentemente está relacionado a otros temas como la justicia, ¿no? La identificación de las personas que están en fosas comunes o que permanecen desaparecidas, etcétera, ¿no? Hay un segundo eje dentro del plan que tiene que ver, aparte de la dignificación, reconocimiento, ¿no? Que ya se mencionó, tiene que ver con lo que ya mencionó también, se había mencionado anteriormente, que es la garantía de no repetición y la cultura de paz, ¿no? ¿De qué manera la memoria puede garantizar esto, que los hechos del pasado no se vuelvan a repetir? ¿Qué tipo de acciones o de qué manera la memoria o el ejercicio o la práctica de hacer memoria va a impedir que los hechos del pasado vuelvan a repetirse? ¿Qué tipo de acciones se han realizado en Ayacucho o deberían realizarse en Ayacucho a fin de que haya una cultura de paz y no se repita otra vez lo que ocurrió? Profesor. Eduardo, Sí, sí. adelante. Bueno, sigo con el problema de la conectividad. Se va por ratos. Sí, son interesantes las propuestas que hacen nuestros compañeros de esta mesa. Incidiendo en el tema de la dignificación de víctimas y luego en el qué hacer para que no se repita los hechos que pasaron. Yo creo que de alguna forma se debe ir actualizando la vigencia del informe de la CBR. Ese sería un paso muy importante, porque pareciera que como se presentó en 2003, 17 años después, como que mucha gente va olvidando y sería bueno que este sea un documento base importante para este plan nacional de memoria, un referente importante. Luego, creo que hay que oponerse, me parece, al llamado negacionismo, que estas fuerzas contendientes les conviene que ya no se hable mucho y ya no se hable más de los hechos que han pasado, y ya como un hecho que ya pasó y punto. Porque seguramente hay muchos otros hechos nuevos que están surgiendo cada año, cada vez. Y todavía no conocemos la real dimensión de la violencia. Entonces, este plan también debe, de repente, una línea de acción, de investigación, podría ser profundizar temas que todavía no se han abordado o insuficientemente trabajado. El informe de la Comisión de la Verdad hace un conjunto de recomendaciones. Y en el tema de que para que no se repita la violencia tiene que ver mucho con la plasmación o la ejecución de estas recomendaciones, que a mi manera de ver se ha avanzado bastante, pero no lo suficiente. Se ha avanzado bastante, sobre todo yo hablo en el tema educativo. Por ejemplo, la defensa de los derechos humanos, ya en los colegios, en las escuelas, se habla algo,
se ha democratizado de alguna forma, ¿no? Con en los centros educativos, con la conformación de las alcaldías, ¿no? Y la ciudadanía está presente también de alguna forma, y los niveles de la lucha contra la exclusión y el tema de igualdad de género. Pero noto que todavía no es suficiente. El Estado y el Ministerio de Educación debe seguir trabajando y el Plan Nacional de Memoria debe recordar al Estado estos temas pendientes para lograr una cultura de paz, que en realidad parece una utopía, pero es un norte que nos debe llevar a construir esta cultura de paz. Y si bien la violencia ya pasó, la violencia armada, pero siguen habiendo conflictos pendientes. A nivel de los diferentes sectores sociales, yo hablo del tema educativo, por ejemplo, de educación básica, pero también a nivel de los conflictos estructurales, ¿no? Cuando vemos que, por ejemplo, los niveles de pobreza se han incrementado, esto es gravísimo. Los niveles de injusticia social, las inequidades y exclusiones de un grueso de la población. Hay lugares donde la presencia del Estado es bastante débil, sigue siendo débil, a pesar que han pasado tantos años. Entonces, ¿de qué paz hablamos si es que no logramos resolver estos conflictos pendientes que obstaculizan la construcción de una cultura de paz? Entonces, creo que el Plan Nacional de Memoria debe ser de tal magnitud que engloben varios aspectos, ¿no? Aspectos de reivindicación, de las víctimas, la dignificación de las víctimas, pero también de aquellos que no siendo víctimas directos, siguen padeciendo la injusticia, la exclusión, la pobreza, etcétera, que hay que ir también apuntando a este sector no directamente víctima de la violencia. Entonces, ambos sectores, ¿no? Y por ahora, esto serían algunas ideas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Tienen ustedes un trabajo grande que realmente que hacer. Yo confío en que ustedes lo van a hacer y los gobiernos tienen que asumir su responsabilidad, cualquiera sea el nuevo gobierno que venga. Y nosotros tenemos un gran respeto por el doctor Salomón Lerner, que estuvo en Ayacucho el año pasado, nos acompañó en este Congreso Internacional y es un referente nacional e internacional. Tenemos muchas esperanzas en el trabajo que ustedes hagan. Gracias. Gracias a usted, profesor. Este tema que se ha mencionado de la educación es bastante importante. De hecho, es el otro eje al cual quisiera entrar, si es que no hay otra intervención. La educación, por supuesto, es uno de los medios a través de los cuales se puede evitar que los hechos no se repitan nuevamente. Quiero preguntarles, además porque sobre todo hay presentes varios investigadores universitarios, ¿no? ¿Cómo debe transmitirse, cómo debe enseñarse, cómo debe transmitirse la memoria de la violencia a través, en general, hacia la sociedad? ¿Tiene que ser a través de la educación, del arte, de los medios de comunicación? ¿Se habla de este tema en las escuelas? ¿Se habla en las universidades? En la Universidad de Huamanga, que ha sido uno de los epicentros o de las instituciones más afectadas por la violencia en Ayacucho. ¿Cómo debería ser esa estrategia de comunicación y de transmisión de la memoria o de las memorias? Eduardo, Sí, Yuri, antes adelante. sobre el tema anterior, Claro. quería hacer hincapié en el asunto siguiente. De todas maneras, ha habido un caldo de cultivo que permitió después la represión del Estado se genera también otro tipo de problemas adicionales.
la pobreza. Yo pienso que una de las maneras importantes de combatir cualquier cosa negativa que no se repita más es justamente combatir la pobreza, pero no solo aliviándola, sino generando condiciones de vida apropiadas, mejoría económica real, que tiene que conllevar a mejor salud, mejor educación, la inclusión que comentabas, que debería ser frontalmente trabajada. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el campo, desde el punto de vista municipal, ¿no? Las zonas que están siendo abastecidas con agua de riego por el proyecto Cachi han mejorado sus economías, los hijos de los campesinos están en condiciones más favorables, pues, antes de la pandemia hablo, ¿no? Que me preguntaban los maestros de obra que tienen sus tierras en el interior, ¿qué laptop es mejor para mi hijo que está estudiando en el colegio? Entonces ya tenían otras condiciones. Pero las zonas no atendidas, donde no hay agua de riego, dependen de la lluvia, dependen de la sequía, y son condiciones deplorables que deberíamos afrontar fuertemente. Parte de lo que hacemos es asegurar que el agua se reserve. Estamos con proyectos de ese tipo, de jochas, etcétera, pero es uno de los problemas fundamentales, darle dignidad a ese campo con condiciones más favorables, combatir esa pobreza, ¿no? Subsistente. Mientras se mantenga, por más que tengamos actos simbólicos, necesitamos también actos concretos para resarcir esto, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con esto, ¿no? De nada sirve que solo se hagan los simbólicos y las condiciones estructurales de hace más de 20 años siguen intactas, ¿no? Como bien lo ha mencionado usted, ¿no? Que es lo de la injusticia social, ¿no? Sí, ¿recuerdo alguien más? Lurkin, creo, señor profesor, creo que ha activado su micro. Una cuestión muy adicional, creo que esto del plan integral de reparaciones que está incluido incluso con ley, debe ser muy bien encaminado, ¿no? Debe ser, porque, miren, nosotros tenemos al menos yo, en la época, luego de la violencia social, en Ayacucho hubieron, ni siquiera quiero decir el número, una gran cantidad de ONGs que han llegado a Ayacucho. Con el pretexto de la violencia social, etcétera. Siempre hablo de que, por ejemplo, una comunidad que está al sur de Ayacucho debe ser una metrópoli, porque todas las ONGs llegaban a esa localidad. ¿Y cuánto dinero se ha gastado en esa localidad? Y ahora sigue siendo igual o peor de lo que era antes. En nuestra selva ayacuchana, en lo que es el río del Valle del Río Apurímac, había más de 100 ONGs. ¿Pero qué? ¿Y dónde están los resultados? Entonces ha habido gente que se ha aprovechado muy bien de esto de la violencia social, ¿no? Para lucrar, ¿no? Básicamente, esto de las ONGs. Porque en Ayacucho hubieron ONGs como Tarepa, que hasta ahora hay, por ejemplo, que funciona muy bien, que se ha consolidado y sigue trabajando, por ejemplo, con esto de la cosecha del agua, Bartolomé Aripaya, etcétera, muy buenas ONGs que se han consolidado, pero poquísimas, así para contar con los dedos. ¿Y las otras ONGs qué? Y eso, entonces, el plan integral de reparaciones creo que debe ser bien consolidado, atender las necesidades, como lo dijo el señor alcalde, las necesidades de la población, para que no siga siendo este caldo de cultivo, para que emerja esto. Y creo que ahí está el detalle, que no sea muy burocrático y que hagan un buen trabajo. Las instituciones, la universidad está segurísimo, las autoridades actuales van a colaborar con todos sus estudiantes. Nosotros tenemos las facultades aquí de Ciencias Sociales, la Facultad de Educación, que pueden colaborar muy bien en estos trabajos, vía trabajos de investigación, trabajos de tesis, etcétera, que mediante convenios que se puede encaminar muy bien para los logros que quieren ustedes, ¿no? Pero creo que el objetivo final es de que esto no vuelva a ocurrir, que sea una experiencia amarga, digamos, pero para que no vuelva a ocurrir.
¿Alguno más sobre esta pregunta que...? Giovanni, algo breve de repente, tres cosas. Lo primero es de la base de datos de los desaparecidos según CBR es 24.000. El Ministerio de Justicia del 2018 ha dicho que es 20.000. Ojo, ahí hay una diferencia de 4.000, pero después dijeron de que los 18.000 han estado identificados. Entonces, esa cifra, por ejemplo, es que, o sea, no se puede hacer en todo caso, digamos, vista gorda de estos pendientes, ¿no? Entonces, ahí está el ejemplo de Ajomarca, por ejemplo, mientras no se identifican el resto, pues no va a haber reparación, no va a haber eso, ¿no? Entonces, hay casos como estos. Lo otro respecto a la educación es, hay experiencias, porque no solo es de repente de agregar a la currícula educativa, sino como algo de enseñanza, ¿no? O algo de docente hacia el estudiante, que ya hemos visto, me parece que hace un par de años ha suscitado un debate a nivel nacional esto de cómo es que hasta docentes que han sido calificados de ideología de terrorismo, algo así, ¿no? Entonces, lo que hay es más bien al revés, es decir, hay experiencias que se han hecho en varios sitios de Ayacucho de cómo los estudiantes mismos reconstruyen, ojo, no solo su memoria, sino la historia de su comunidad. O sea, por eso justamente la diferencia de las historias, de las memorias comunales, distritales, etcétera, ¿no? Entonces, el profesor en este caso sirve como guía para que los propios estudiantes, a través de la participación, encuestas, conversaciones en su pueblo, en su padre, con sus padres, reconstruyen su memoria o reconstruyen su historia. Entonces, para esto se hace ciertas metodologías, ¿no? Entonces, yo creo que ese plan, por ejemplo, debería estar considerado para los, en este caso ya más pedagógico, ¿no? Para los centros educativos, para no repetir de que los libros escolares o los textos escolares mencionan y eso hay que dictarles, no, sino al revés, de que ellos mismos construyan, ¿no? Entonces, eso yo creo que sería de bastante ayuda, porque no solo ayuda a conocer su pueblo, sino justamente reconstruir su memoria, ¿no? Lo otro es justamente en el caso de las ONGs que acaba de mencionar el profesor Urquín, yo he trabajado, en todo caso, conozco bastante bien Oronjoy y el caso de Ajomarca, ¿no? Hay harta, aunque ahora menos, ONGs que han hecho trabajos con temas de violencia política, memoria, víctimas, etcétera. Sin embargo, es que ahora estas ONGs que han bajado no están, o en todo caso no hay ese trabajo, pero sí hay un discurso, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay que tomar el ejemplo de las DEMUNAS. Las DEMUNAS son las defensorías municipales que existen también en entidades particulares o hasta de consultoría de abogados, etcétera, como centros de conciliación, pero que finalmente tienen que reportar, en este caso al MIDIS, la cantidad de casos atendidos, sea institución pública o privada. Entonces, ¿por qué no se hace un tipo de relación o no sé, para que estas instituciones que trabajan temas de memoria, temas de reconciliación, temas de violencia política, etcétera, también reporten, en este caso, al Ministerio de Justicia? Yo creo que esto ayudaría bastante, ¿no? Para que es una entidad no gubernamental, pero o sea, hay la necesidad mientras trabaja dentro de una jurisdicción del Estado de reportar lo que hace, ¿no? O sea, no digo informe, ¿no? Pero al menos dar a conocer el avance del trabajo, ¿no? Eso, gracias. Gracias, Guido. Quiero consultar específicamente por algunas acciones que hayan tomado lugar, acciones simbólicas, quiero decir, homenajes, recordatorios, entre otros, en la universidad. Y dado que, bueno, la plana docente, principalmente por un tema de generación, quiero decir, ¿cómo les gustaría o qué es lo que la plana docente o los directivos o las personas que estuvieron en la universidad consideran que hace falta para que se reconozca a la universidad como una institución que fue afectada por la violencia? Se han realizado acciones de este tipo desde la propia universidad, conmemoraciones, actos simbólicos, homenajes,
etcétera, ¿no? O alguien que desea comentar algo adicional. Profesor Giovanni. Sí, adelante. Sí, mire, un poco haciendo mención a lo que ha mencionado el antropólogo Guido, o sea, el tema yo le voy a hablar de Ajomarca porque soy de Ajomarca y Sí, también soy claro, autoridad claro. de Ajomarca. Claro, claro. Y yo esto, como se dice, de repente ya no, que sirva un poquito para ver el tema nacional, situaciones así. Porque yo digo, esto pasa por políticas nacionales, pasa por intereses nacionales, lo que de repente no ha vivido Ajomarca. Por ahí se decía de que ya son temas de dolor, vuelta a la página y cambiemos de historia, y no es un tanto así, ya, en el sentido que Ajomarca ahorita, ¿no? Ya estamos hablando 35 años y se sigue hablando y se seguirá hablando de este tema porque sencillamente son cosas, heridas que no han cicatrizado o que no se han cerrado, porque ya se ha mencionado, ha habido esta masacre, estos atropellos. Es que no solamente nos han, un ratito, no solamente nos han, como se dice, matado a nuestra familia, a nosotros, a la comunidad de Ajomarca, nos han robado prácticamente pues estas décadas en el tema del desarrollo integral. Uno, las personas que son de la década del 80, del 90, prácticamente pues han perdido el acceso a la educación. ¿Por qué? Porque ha habido esa masacre, entonces las personas tenían que huir, hijos y todo. Y al salir esto, prácticamente tenían que ir pues a las ciudades. Ya ves, ahí vienen pues las famosas, los pueblos populares, ¿no? Aquí en Lima, las invasiones, a los cerros. Y ahí ya no es pues la prioridad la educación. Ahí es, como se dice, ahí subsistir, ¿no? Entonces es por eso, porque yo esto lo digo siempre, hago el recuento, que en Ajomarca inclusive no tenemos profesionales que se han formado en esas fechas, ¿no? Hablando del 85 en adelante, al 90, al 92, ¿ya? Entonces nos han robado el derecho a la educación. Un pueblo que tenía que desarrollarse en temas productivos se ha tenido que ver postergado. Otro, el gobierno. ¿De qué manera hace la reparación? Si allá en el distrito de Ajomarca no hay ni proyectos de inversión, que no es porque los gobiernos locales no hagamos la gestión. Ahí tenemos los expedientes en los distintos ministerios, pero sencillamente pues Ajomarca tiene a la fecha, digamos, en población general, entre 2.000, 3.000 personas. Es un distrito pequeño. Entonces, por ahí, ahora los proyectos, pues, ya tienen de repente donde que más demanda, o sea, más gente, más personas, ahí están direccionando. En cuanto presupuestario, el gobierno local tiene, pues, un recurso ínfimo, ¿no? Y que tiene que atender otras necesidades. Alguien también mencionó de que esta emergencia sanitaria hace recordar o trae memoria esos tiempos de violencia, efectivamente, ¿no? Nosotros, yo veo con toda esta situación, los provincianos que están aquí en las ciudades, ¿no? En las metropolitanas, ven como refugio pues sus pueblos, porque son gente que ha salido de esos pueblos. Entonces, ahorita y es por eso que distritos como Ajomarca o aledaños, ¿no? A nivel de la provincia de Vilcashuamampa, Fajardo, Sucre, todas esas personas han tenido que retornar, los residentes, ¿no? Los que viven en las capitales han tenido que retornar a sus pueblos, ¿ya? No solo por miedo o porque se sientan más seguros, sino que ese es el lugar donde que pertenecen originalmente. Entonces, y ahora, ¿cómo hacemos en esas comunidades o poblaciones donde que el Estado no ha atendido, ¿no? Entonces, ya surge otros problemas, ¿no? Obviamente. Entonces, esas son situaciones, profesor Giovanni, que de repente este es un tema bastante complejo, pero a Ajomarca nosotros no podemos voltear la página o cerrar la herida, porque sencillamente son muchas cosas lo que se ha trastocado.
en el tema educación, en el tema social, ¿no? En el tema económico, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se sana todo esto cuando el Estado no hay ni una política nacional o no hay un interés, no hay una voluntad? Y la reparación pues no es de repente, o sea, también va acompañado de acciones, ¿no? Esas cosas que no se percibe en Ajomarca, y posiblemente pues es también de los otros pueblos, ¿no? Es posiblemente también el caso de Cayara, ¿no? Que a la fecha pues ellos igual, ¿no? Siguen exigiendo justicia, si no me equivoco, ellos también está igual judicializado, ¿no? Entonces por ahí el antecedente de Ajomarca, que después de 33 años, bueno, hay un fallo, pues, ¿no? Favorable, donde que reconoce todos esos, ¿no? Sucesos nefastos que se han cometido. Gracias, profesor. A usted, gracias. Sí, ¿alguien más? ¿Alguien más que desee comentar algo sobre las posibles acciones, ¿no? O iniciativas que pueden desarrollarse en temas de cultura de paz, de pedagogía, de la memoria? Sí, Eduardo. Profesor, adelante. Yo creo que la Universidad de Huamanga ha aportado bastante para sumarse a esta memoria que desde las alcaldías o las poblaciones del interior del departamento hacen también en estos eventos o en otros, ¿no? Tenemos muchos investigadores que han aportado, el caso de Pepe Coronel, Jeffrey Gamarra, Gavilán, Ponciano del Pino, el mismo Guido Chati que nos acompaña ahora, algo yo también hice. Y recordamos que, por ejemplo, en la época de trabajo de la Comisión de la Verdad, en la Universidad de Huamanga se hizo lo que se llama las audiencias públicas. En la escuela de posgrado de nuestra Universidad de Huamanga se hizo una importante audiencia pública y luego de terminada esta se colocó una placa recordatoria que hasta ahora está. Okay. Sin embargo, yo noto que hay una especie de, frente a tu pregunta, de qué acto simbólico se hace, hay una especie de silencio y olvido en la universidad. O sea, la satanización de la universidad fue tan fuerte que sigue habiendo el temor, el silencio, la gente prefiere no conversar, no decir nada de lo que pasó, a pesar que la universidad fue víctima por ambos sectores. Y yo eso noto cuando, por ejemplo, el año pasado, 2019, tuve clases en 3 salones de clases, de aulas, en 3 aulas, en donde por lo menos se encuentra 1 o 2 alumnos cuyos padres o familiares cercanos fueron víctimas de la violencia. Y ellos ya escucharon lo que le dijeron sus papás, sus abuelos, y se me prendió una idea. ¿Por qué no hacer una investigación con estos estudiantes víctimas de violencia indirectamente a partir de sus papás, sus abuelos? Sería interesante y nadie ha hecho este trabajo. Y lo único que tenemos es que en el examen de admisión se les da algunos cupos o espacios a las víctimas de violencia, pero son 2, 3 que no son significativos. Habría que ampliar, la universidad debe ampliar espacios de examen de admisión directos de los hijos de las víctimas de violencia. Y luego, lo que preguntabas tú, Eduardo, ¿cómo transmitirse las memorias? La universidad tiene mucho que hacer acá porque debe romper su silencio, este olvido. Y yo noto eso cuando los estudiantes dicen, son pocos los profesores que nos hablan de estas cosas.
¿no? El profesor prefiere dictar su clase, dedicarse a lo que dice las materias curriculares y punto. Esto creo que se debe romper. Y el arte también es importante, lo que tú decías, la literatura. En la literatura se ha hecho muchos trabajos de novela, cuentos cortos, con temas de violencia, a partir de profesores de la universidad. Por ejemplo, Emilio Lainez trabajó esto. Tiene 2 pequeños libros. Luego, a través de los medios de comunicación sería interesante trabajar, porque algunos medios de comunicación son más violentistas que otra cosa, y eso viene desde Lima, de aquí, de Ayacucho mismo, y parece que el Ministerio de Cultura no cumple su papel de no censurar, sino generar políticas de difusión de cultura de paz, y etcétera, ¿no? Yo recuerdo que antes, hace unos 10 años atrás, la Defensoría del Pueblo en Ayacucho hacía cursos de capacitación y salía al Braem. Bueno, yo soy testigo de esto porque yo trabajé con ellos un tiempo y fuimos a Jomarca a hacer un curso de capacitación, al Braem, yo los acompañé, pero ahora ya no lo hace. Sobre la defensa de los derechos humanos. El curso era sobre defensa de los derechos humanos. Y la Defensoría del Pueblo ya no lo hace. Y habría que también, quizá, por ese lado trabajar. Y por ahora, Eduardo, se me ocurren algunas ideas sueltas y un poco desordenadas. No, al contrario, profesor, creo que son bastante útiles porque va tocando varios temas que han salido en la reunión. Quiero pasar simplemente a la última parte ya para no quitarles como mucho más tiempo, porque sé que tienen otras cosas que hacer. Y se mencionó al inicio, ¿no? Bueno, lástima que el señor Fernando de la municipalidad ya no está, porque fue él justamente quien lo mencionó, que en Ajomarca se está impulsando la creación de este espacio de memoria, ¿no? Que es este otro gran eje a través del cual la memoria se puede hacer presente, ¿no? A través de la creación de sitios de memoria, museos, casas de memoria, parques, etcétera, etcétera, ¿no? Y Ayacucho también tiene en sus diferentes localidades varios espacios de memoria, ¿no? Entonces la pregunta que hago es, ¿cuál debería ser la función o la utilidad de los espacios o sitios de memoria, y de manera particular los que se hagan en Ayacucho, ¿no? Deben ser espacios para recordar, espacios para enseñar, espacios abiertos al turista de repente. ¿Cómo deberían ser pensados los sitios de memoria y sobre todo para asegurar que su funcionamiento no sea solo por un par de años o meses, sino que perdure por mucho más tiempo? ¿Qué piensan sobre eso? Yuri. Quizá hay que trascender también al solo hecho de la violencia de los 80s, 90s. No irnos más allá y mostrarnos como una sociedad resiliente, como hablaba al inicio, porque hemos vivido etapas diferentes. Como decía también el doctor Lurkin, se parece a la pandemia, ¿no? Que hay que sobrepasar a pesar de las dificultades y ser espacios dinámicos, ¿no? Porque si es que se convierte en una especie de museo estático, uno va una sola vez y después ya no retorna porque va a ver lo mismo. Pienso que debe ser un lugar tanto de esparcimiento como de recuerdo y de conocimiento, pero también de una dinámica grande en cuanto a muestras, exposiciones, cosas semejantes que se hayan vivido no solo desde nuestra parte, sino desde el mundo entero. Hemos compartido ese tipo de dolor, de guerras, de sangre, pero que es casi parte de la lógica de la humanidad en diferentes tiempos. No por eso hay que justificar, sino mostrar que eso es parte y que no debemos ser así. Por otro lado, quisiera yo compartir una experiencia que
hemos estado trabajando en la municipalidad sobre lo que le llamamos las escuelas abiertas. Ahora tenemos los hijos y los nietos de la violencia con una situación casi a nivel de país de intolerancia grande, de rencores, exclusiones que han generado fricciones enormes entre miembros de la sociedad. Y con la manera de vivir, ni siquiera hay un espacio de compartir entre diferentes grupos, ¿no? Como antes lo había en los barrios, por ejemplo. Y lo que a donde hemos apostado es a sanar las heridas de los adolescentes. Sea cual fue el pasado del que vienen de niñez, del entorno familiar o grupal, es brindarles asistencia psicológica en primer término y desarrollo de habilidades blandas, donde la identidad, la cultura nuestra se enlazan con estas habilidades en enseñanza de música, danza, guitarra, que es tan tradicional en Huamanga, oratoria, manejo de medios digitales, de cámaras, de filmación, etcétera, que el año pasado tuvimos 3 pilotos. Bueno, esto fue refrendado por la UNESCO, estuvimos en un trabajo de compatibilización de criterios y el resultado fue extraordinario a fin de año. Los chicos se sentían más libres, seguramente algunas heridas cerrándose, y como para emprender un futuro diferente, un futuro mejor en cualquier línea de futuro que se tenga, ¿no? Sea de estudios, de emprendimientos, etc. Y creo que primero hay que sanarnos nosotros mismos y perdonarnos entre nosotros mismos, por más que sea muy doloroso lo que se haya vivido. Sí, claro. Y debería también trabajar el espacio de memoria, ¿no? De acuerdo, sí, efectivamente, yo coincido con ese punto de vista. ¿Alguien más que desee complementar esta idea mencionada por el señor Yuri sobre los espacios de memoria o ya en general sobre otros aspectos anteriormente discutidos? Bien, ¿me permite? Sí, claro. Profesor, Mire, adelante. creo que estos espacios deben estar muy bien diseñados, muy bien pensados, en la cual deben ser espacios en la cual haya encuentros pero de amistad, ¿no? En la cual y donde haya un diálogo fraterno, sincero de lo que ha ocurrido, donde la información sea real, no satanizada, etcétera. De modo de que si la administración de estos lugares de memoria están bien realizados, hay muy buena administración, va a traer gente. Como dijo el alcalde, creo que olvidando todo lo que se ha vivido, más bien habría que ir para hacer paz ahí. Pero todo ello va a depender de la administración que se haga en el lugar de este lugar de memoria. Porque en algunos lugares se ha escuchado en Lima, por ejemplo, incluso eran lugares de discusión, ¿no? Cuando habían encuentros de familiares, qué sé yo. Pero si la administración o las reglas que haya cuando uno vaya a visitar estén bien claras, creo que debe estar bien hecho. Y Huamanga tiene ese reto. Aquí está el señor alcalde. Ahí mismo, fíjese, si ahorita en Huamanga hay una controversia del lugar de la hollada, lo primero que debemos hacer es en Ayacucho superar ese problema que se tiene con el lugar, ¿no? El terreno, para poder hacer una cultura de paz allí, por ejemplo. Dejar de lado los intereses, ¿no? A veces, en muchos casos, incluso entran intereses políticos para poder hacer como mío esto y al final no se llega a nada. En concreto, creo que este lugar debe ser donde ir a conversar, a informarse, por supuesto, en forma pacífica, de lo que ha sucedido y narrar hechos reales, ¿no? Y uno tiene que admitirlo como fue, ¿no? Como fue las cosas hechas. Creo que ese debe ser el objetivo de un lugar de memoria. De acuerdo. Muchas gracias, profesor. ¿Alguien más?
ya para ir cerrando este diálogo. Sí, profesor Giovanni. Herman, adelante. En caso de Ajomarca, ya, bueno, hablando de utilidad, viendo ese aspecto, utilidad es, de ese espacio es reflexionar por la vida de la sociedad o de los hermanos, de los pobladores que han sido víctimas. Reflexionar también a futuro, cómo debe ser la convivencia. Entonces, un espacio de aprendizaje pedagógico tiene que ser ese espacio. No, ahí debe haber, ya lo han dicho ya. Lo que queremos es nosotros paz. Lo que queremos es tranquilidad. Recordar el pasado, lo que ha vivido los ancestros, es pues una alegría que lo estás viviendo. El pasado hay que vivir también, no hay que olvidar. ¿Y cuál es el compromiso? El compromiso de que en adelante no pase situación, sepamos valorar la vida, que haya responsabilidad y cuidado en la convivencia. Entonces, profesor, en este espacio lo que queremos es, no hay ninguna discordia acá, espacio de entendimiento, de reconciliación, espacio de tranquilidad, de reflexión, eso nuevamente digo. Tenemos en Ajomarca, la comunidad ha donado un espacio, un terreno amplio, un lugar estratégico, donde antes era la base militar, ahora es un lugar ex base militar. Y es disponible. La comunidad, ya que nosotros hemos sido masivamente azotados por esta violencia, entonces la comunidad, mediante un acta, han donado. Incluso ya tiene, ya está en, parece, ya está titulado ese terreno. Es un predio ya destinado y toda la comunidad han cedido eso, porque este pueblo ha sido escenario, ya sabemos ya, profesor, entonces agradezco por este evento. Más bien a los intelectuales pido de que nos acompañe también este plan pues que sea participativo, para que sea pues refleje la realidad y no las mentiras. La historia no se borra, la historia tenemos que nosotros mantener latente lo que es una realidad.